Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Estamos realizando distintas entrevistas algunas semanas justamente para poder informarles y para que usted pueda tomar una buena decisión la propuesta de nueva constitución. Estamos muy contentos porque la verdad que nos están viendo de Arica, Punta Arenas. No solamente hemos creado esta plataforma Chile es Uno porque creemos que justamente la fortaleza de nuestro país es nuestra unidad. Esa es la manera que hemos... Y hoy tenemos nuevamente otro gran invitado. Él es Gabriel Alemparte, política. Yo lo conozco de hace algunos años atrás porque fue el administrador municipal de una gran comuna del país, que es Maipú, con alrededor de 600.000 habitantes, así que tenía una responsabilidad mayúscula. Jefe de gabinete del Ministerio de Obras Públicas durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, si no me equivoco. Con un cariñoso abrazo desde las tierras donde no calienta el sol a Gabriel Alemparte. Hola Manuel José, hace tanto tiempo que no nos veíamos. Exactamente, yo creo que hace unos 10 años cuando fui de Chile Deportes, me acuerdo, Del Instituto Nacional de Deportes, en el Instituto justamente. Nacional del Deporte acá en Santiago, y ahí tuvimos mucha colaboración de Manuel José para sacar adelante un gimnasio en la comuna de Maipú. Esos tiempos nos conocemos, y bueno, un gusto saludarte y abrazarte a la distancia. Yo hasta el día de hoy tengo mis contactos vivos con funcionarios del Instituto Nacional de Deporte y recuerdo muy bien El Martín Vargas, el exactamente, Martín Vargas. exactamente. Yo me acuerdo que hicimos una foto con un gran cheque de como de 2.500 Sí, un cheque, millones. y era un cheque Así que, chiquitito, pero era por hartos millones de pesos, sí. porque ahí nos aportaron una buena cantidad. Obviamente nosotros estando en veredas políticas diferentes, Manuel José fue un tremendo, verdad que siempre con sentido de Estado, y nos ayudaste mucho en la habilitación deportiva del polideportivo. Hiciste sin distinción de colores políticos, lo que uno agradece cuando la gente tiene sentido del Estado y no cree que los chilenos. Yo creo que eso te distinguió como director en esa oportunidad, y la verdad me siento que un gusto. Gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel. Comparto plenamente tus palabras y yo creo que justamente el que trabajar simplemente para la gente y no bajo prismas de colores políticos. Administrador de la alta dirección pública, que se supone que Exactamente. no eres realmente político, se debería hacer. No, Pero bueno, exactamente. esa será materia de cómo recuperamos la alta dirección pública en este país que Sin también se duda. ha ido deteriorando. Pero en ese sentido es una experiencia muy valorable, muy interesante, porque, pucha, para Cale, que tú has sido administrador municipal de una comuna tremenda, o sea, 600.000 habitantes, para los Magallanes, 4 veces más habitantes que toda la región de Magallanes, ¿ya? Y que también hace, o sea, una mirada del tema infraestructura del país muy completa, ¿ya? Tremendo, ¿ya? Entonces tú conoces todo esto y tú sabes muy bien lo que cuesta construir, lo que cuesta, hay que afrontar desafíos complejos y también cómo encontrar la manera de sacarlos adelante cuando, ¿cierto?, en el mundo público y también en el mundo privado. Sí, Entonces, sí. entonces Dale. ahí voy a un sector extremo, más extremo, o por ejemplo, hoy en día Frente Amplio, Partido Comunista, o un sector que puede ser del sector del apruebo, que de alguna manera denosta a los gobiernos que gobernaron de los últimos 30 años, 24, y que lo denosta y como de la situación del país cuando uno como economista que yo soy, uno ve que justamente los años 80 han sido los mejores años del país con todos los problemas que puedan haber, pero donde el Chile progresó más, cuando también la centroizquierda también como que se avergonzó de una tremenda obra que también realizaron. Mucha rabia, siento mucha tristeza,
porque estoy cierto que y si bien no entiendo esta relación culposa, estos sectores del apruebo y que fueron parte de los 30 años y el gobierno particularmente, porque básicamente entiendo que hay una utilización por parte del Frente Amplio y del PC, particularmente hoy día del gobierno. Por una parte, se intenta como utilizar esos 30 años cuando hay dificultades, cuando se necesitan, darse selfies con el presidente Lago o a cantar a Milanés con la presidenta Bachelet, pero finalmente se relajan en un programa de Twitch. El ministro Jackson dice que tener una superioridad moral respecto a la democracia, sino gente que murió recuperando la democracia, primero, que después construyó la inserción de Chile en un país que era muy pobre, que tenía más de un 50% de miseria, dejándolo en menos de a lo largo y ancho del país, que se preocupó en particular de las zonas extremas, que bien las cosas, tuvimos grandes momentos de crecimiento, tuvimos presidentes que hicieron su trabajo, porque siento que no solo con esta viatería juvenil que ya moral respecto de eso, de una generación que nació con todos estos beneficios. Por otro lado, siento de los que participaron y que tuvieron altos cargos en los gobiernos de la concertación, que hoy día, de alguna manera, siendo más contentarse con estos jóvenes que de verdad sienten finalmente una... Yo he reflexionado mucho sobre esto y creo que la recuperación de una centroizquierda, y así lo hemos hecho con mucho en el gobierno, porque si no, básicamente los partidos hoy día son básicamente eso y claramente no producen la independencia. Lo veíamos ayer, el ex ministro y actual senador José Miguel Insulza dice, no, ya estoy diputado socialista, y dicen que este tema de Jackson es un tema menor. Entonces yo creo que en lo de Jackson hay una reflexión supuestamente respecto de los 30 años. Ellos creen que fue una mala etapa y sin duda hoy día se dan cuenta de la oportunidad, lo hiciste en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, efectivamente. Y yo me siento muy orgulloso porque en particular el 2014 recuerdo perfectamente haber trabajado una política de Estado que venía un poquito de antes, pero que en ese momento la incrementamos, que después la siguió el presidente Piñera y el presidente Boric, que es el plan de zona extrema. Recuerdo haber estado en Puerto William, en Puerto Natales, en Punta Arenas, por cierto, en Cameron, en distintos lugares de la región. Me recuerdo Puerto William, cuando Puerto William tuvo un gran crecimiento, cuando tuvimos el nuevo puerto. Bueno, y así, muchas obras, ¿no? La pavimentación en la zona de Porvenir, el hospital de Porvenir, que son, pues eso no es baladito, eso no se hace de un día para otro, tú bien lo sabes, Manuel José, todo eso requiere de un esfuerzo del Estado, preocupación. Nosotros tuvimos esta preocupación de los planes extremos, de la zona rezagada en distintos lugares, afortunadamente estas son fundamentales, tienen que trascender los gobiernos independientes del partido político que gobierne. Estacionista acérrimo, no tengo ningún problema en decirlo, no siento ninguna culpa, por cierto reconozco errores, digo que duró más de 20 años, duró 20 años, por lo tanto no puedo sentir más que orgullo y por eso me molesta tan injusta, sobre todo de gente que utiliza esto cuando le conviene y cuando no le conviene, el presidente Boric en segunda vuelta. Y finalmente lo que uno se lleva en definitiva es una suerte de traidor, uno sometido a un bullying brutal y toda esta discusión constitucional, básico febrero yo me empecé a dar cuenta como abogado simplemente, yo ejerzo la profesión todos los días y me empecé a dar cuenta de temas graves que podía traer este texto, los empecé a denunciar, a señalar en cartas, en Twitter,
un cierto revuelo, habían otras personas también de centro izquierda que también lo estaban haciendo ver, pero lo hacemos ver desde la independencia. Pero yo no voy a dejar de decir lo que tengo que decir por honestidad intelectual y por honestidad con el país. Como abogado, algo de experiencia, habiendo además estado en el Estado, porque muchas veces yo siento una crítica desde la academia, pero es gente que nunca ha pisado realmente el barro, ni ha estado en los problemas del Estado, que de muchos temas que esta Constitución claramente no aborda, o que aborda muy someramente. Entonces, los que conocemos el Estado y hemos estado, sabemos lo que cuesta hacer las cosas. Y en ese sentido, empezamos a levantar el grupo grande de la centroizquierda por el rechazo, que incluye a gente como Javier Apará, Ricardo Brodsky, Rincón, el senador Matías Walker, y distintos profesionales, Tomás Alvear, que viene del mundo de la centroizquierda, que fue parte de esos 30 años, pero que nos sentimos orgullosos de lo que hemos hecho. Muy sensible, que yo lo conversaba ayer con Javiera Pará, que tuve la oportunidad hasta acá, nos reunimos y nos tomamos un café, y también lo conversaba justamente en este programa ahora Jimena Rincón, de esa cancelación, o sea, de tener una opinión responsable, legítima respecto de la propuesta constitucional que a ustedes no les parece adecuada al país, y eso los han tildado, ¿no es cierto?, pobladores. Uno lo ve en las redes sociales con incluso, y también lo que yo he notado, y esta es una apreciación un poco personal, pero no sé si tú que estás, digamos, ahí en la primera línea de las conversaciones, los temas nacionales, de que liberada en esta como estrategia de cancelación, de decir que lo que tú dices o lo que yo digo, lo que vamos a votar rechazo, mentimos, deliberadamente mentimos. Todo es una mentira. He visto solamente hoy 100 comentarios distintos y se repite eso. Y me parece que ahí, tal vez, no sé si hay una estrategia, esa superioridad moral que se quiere decir o aparentar, y a la vez también, por ejemplo, y en distintos lugares se van contratando personas, que ahora en el Ministerio, en la Seremi de Salud, entra una persona que había sido en la violencia de la Araucanía. Entonces uno dice, aquí algo algo pasa, algo está haciendo cortocircuito. Entonces, con eso, tiene que ver mucho con que ellos tienen la verdad revelada, ¿no? La verdad política, sin duda. La primera estrategia política fue encasillar esto en la derecha y la izquierda. En el golpe de Estado, Pinochet murió hace más de 15 años, y ellos pretenden seguir encasillando esto en una diaria, las cosas como el sí y el no, la derecha y la izquierda, cuando hoy día los chilenos más bien se sienten de centro en partidos políticos. Por lo tanto, creo que es un tremendo error. Como no lograron eso, y esa estrategia no logró instalarse, al chantaje que nos digan que hay que votar por un texto constitucional, porque si no nos vamos a quedar con la constitución de Pinochet, porque la constitución actual, el 78% de sus normas, 10% es parte de la constitución original, y efectivamente, si fuese así, si la constitución comunista estaría ilegalizado, y además de eso tendríamos senadores designados, por solo nombrar algunos ejemplos. Cuando esa idea política del sí y el no, porque ya hay una generación completa que no la recuerda, piensa que yo, probablemente tú tenías la misma edad. Sí. 12 años, entonces, 12 o 13 años tenía yo. Por ahí vivimos, y los que tienen de 40 hacia abajo, vivimos lo que era la democracia. Por lo tanto, eso, y por eso uno ve que la votación aumenta en la medida que aumentan los años hacia el rechazo. Ahora, cuando no le resultó, diga la mentira de la cancelación, de decir que quienes opinábamos distinto mentíamos. Esto es un texto constitucional, comprenda, es un texto constitucional.
Los textos constitucionales, como cualquier texto legal, son todos interpretables, por eso existen los operadores del sistema de justicia, porque ninguna norma es estática, las normas se interpretan, las características no solamente de la norma, sino las condiciones económicas que puede generar una norma. En eso, el buscar este estudio que hizo Salvador Valdés con Rodrigo Valdés, con la Claudia Raín, gente muy seria, economistas muy serios, de distintos centros de estudio y universidades de educación, podría costar entre un 8 y un 12% del PIB del país. Extra. Anual. Está creciendo al 1% y que el próximo año se señala que podría crecer al 0%. Entonces, ¿uno cree cuál es el nivel de frustración respecto de los sueños que se ofrecen? Uno puede llenar una constitución de derechos sociales, sin duda. Finalmente lo que vamos a generar es un gobierno de los jueces, donde los jueces van a decir, usted tiene que aplicar tal o cual norma, no se va a poder excusar finalmente de no cumplir con los derechos sociales. Entonces nos podemos enfrentar a un complejo, bueno, uno de los tantos temas de la Constitución. Entonces ahí empezamos a levantar la voz varios, y varios otros, una cancelación, un bullying, yo se lo digo bien sinceramente, o sea, yo muchas veces me convertía en trending topic fin de semana enteros sin haber dicho nada en Twitter. Falsa, con insultos, con amenazas. La semana pasada me tocó estar con Mario Valle. Había sido tanto el nivel de amenaza y de cancelación que había recibido, que su propia es pública. Entonces, cuando eso ocurre en una democracia, es muy duro, es muy complejo, y uno no esperaría que eso sucediera. Sí, justamente eso es algo que a mí me preocupa mucho y que lo converso también, que les problema mucho esto de generar como una... Y yo creo que estamos muchos, yo vengo desde la centro izquierda, para nadie, soy de la centro derecha, tú vienes de la centro izquierda, pero yo creo que justamente el país tiene la oportunidad todavía de sentarse a la mesa, no verse como enemigos, de justamente en base al conocimiento, a las buenas razones, a los acuerdos, porque los desafíos del futuro son mayúsculos. Aquí, por ejemplo, esta propuesta constitucional, nadie ha hablado que estamos viviendo ya la cuarta revolución industrial y viene un cambio gigantesco en el mercado del trabajo, personas. Entonces hay muchos desafíos que son mundiales, de que Chile no se va a poder abstraer en estas discusiones. Justamente te quería llevar más, como se dice, al área chica, ya tocando el tema, porque yo creo que hay temas que nos complican. Nosotros lo hemos ido tratando acá en Chile es Uno, está el sistema de gobierno. A mí me gustaría saber cuáles son los temas que tú ves que son más complejos, un retroceso tal vez para el país, y notablemente, o sea, hemos visto en los últimos días, por ejemplo, del mundo indígena, y que ya empiezan a hacer como la cuenta de cuál pudiesen ser las tierras. Lo veo aquí muy pertinente, ¿no es cierto? Que decía, bueno, a veces la gente no se preocupa porque dice, este es un problema de los yo no tengo nada en el sur, pero quisiéramos ver qué pasa con los de Ñuñoa o Alto Peñalolén, si vinieran a decirle, ¿sabe que usted, señor? A ver, yo creo que sobre el tema constitucional yo he levantado, bueno, motivo de rechazo no es caprichoso. A mí me habría encantado votar a prueba, junto a tener una constitución que nos uniera, ¿no? Que tuviera algo como lo que tuvo la Constitución española de 1900. País, el 90% de los españoles votaron a favor de la Constitución, y ahí está, ¿no? Que fuera un espacio de encuentro. Si estamos así de fracturados, donde los amigos se arrancan de los WhatsApp, hay gente que no se junta a almorzar, hay familiares que no cumplió con el encargo que se le hizo a los constituyentes, que era básicamente generar para que nos encontrásemos en torno
a una constitución. Y eso creo que es el primer problema. Relación, Manuel José, que creo que tiene mucho que ver con la cultura de la cancelación, con esta incapacidad que se dio desde el primer minuto, siquiera escuchar al del frente. Mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Nelson Mandela mismo en la constitución en un proceso bastante parecido al nuestro, de la constitución de Sudáfrica en presidente, estuvo más de 30 años preso en distintos lugares con la política del apartheid, y él tenía los 2/3 en su partido, el ANC, tenía la minoría blanca tenía mucho menos de 2/3, y él entendió con una mirada el liderazgo, porque si no el país se iba a nuevamente polarizar. Entonces, el problema es cuando tú quieres resolver Entonces, ahí en ese punto entro ya al tema más constitucional. A mí hay cosas de la propuesta que me preocupan. A ver, hay cosas que la propuesta es malo. Creo que hay cosas que me parecen súper razonables en derechos sociales. En el primer capítulo, cuando se habla de Tratado de Derechos Humanos a la legislación chilena, hay cosas que me parece que son un avance súper interesante desde el punto de vista conceptual. Ahora, hay cosas que me preocupan. Por ejemplo, lo del derecho de propiedad y específicamente de la expropiación. No del derecho de propiedad en sí mismo, porque creo que ha quedado regulado, pero sí de la expropiación. Hoy día la expropiación se realiza por el daño efectivamente causado y debe pagarse al completo. Uno puede ir a un tribunal y obviamente reclamar esa indemnización por expropiación. En el Ministerio de Obras Públicas nos toca. Bueno, y resulta que esa expropiación hoy día está sometida a dos condiciones. Primero, al tema del precio justo, que es un tema bien. Otro tema que más me preocupa, porque el del precio justo puede ser incluso un poco más regulable por la jurisprudencia de los tribunales, por lo que los tribunales han dicho en sus distintas sentencias. Lo que más me preocupa es que hoy día se puede pagar en modalidades, y la modalidad puede ser con plazo, y eso nos vuelve a una etapa de Chile que Chile superó los años resuelto bastante bien. Pago al contado, porque si yo le expropio a usted su campo va a ser un camino, o su parcela va a ser un camino, resulta que yo voy a poder pagarle en modalidades, y antes la gente más mayor recordará que se pagaban en bono, no valían absolutamente nada. Entonces, ese es un primer problema en el debilitamiento del derecho de propiedad. El segundo problema del proyecto constitucional es en el sistema político. Creo que en el sistema político hubo un pegoteo para tratar un sistema, es algo que funciona, ¿no? En que todo lo interrelacionado funciona, es como un reloj. Yo digo, cada uno va generando el movimiento de otro, ¿no? Eso en este sistema político no, y esto que hemos estudiado sistemas políticos comparados, sabemos que no hay sistema político perfecto, pero sí los sistemas políticos deben dar estabilidad política y a generar la cooperación entre las partes, entre los poderes, ¿no? Entre el Congreso y el presidente de la República. Y eso en este proceso, en este proyecto, exactamente, la colaboración no se produce, ¿no? Porque vamos a tener una gran Cámara de Diputados con mucha fuerza, un error gigantesco, no se ha tomado en cuenta la tradición chilena y no la tradición constitucional. No quiero sonar de conservador, mi tema no es por un tema de tradicional, que el Senado existe y tiene que seguir existiendo, es importante, y porque finalmente la tradición es la democracia de los muertos, como decía Chesterton. Entonces siento que esta constitución no miró nuestra tradición constitucional hacia atrás. Pongo otro ejemplo, Manuel José. Por ejemplo, nosotros hace 151 años atrás, en 1871, eliminamos la reelección presidencial. Y de la modificación de la Constitución de 1833 en 1871, fue el entonces senador Federico Errázuriz Zañartu. Y don Federico Errázuriz Zañartu presenta este proyecto que venía serio, ¿no? Prieto Bulnes Pérez, y que había generado dos guerras civiles, la del 51 y la del 59, donde el tema del fuerza y ponía toda la fuerza del Estado en favor de una causa como su reelección,
generadas razones. En el gobierno de Montt hubo 2 guerras civiles, 1851 y 1859, producto de este efecto. Pero cuando Federico Errázuriz Zañartu presenta este proyecto, él es electo presidente y el proyecto se aprueba después de que él es electo presidente, interregno, ¿no? Y él dice, pudiendo haber alegado retroactividad a la norma, dice, ¿sabes qué? Le dice, sin reelección, porque fui yo mismo quien presentó el proyecto a la no reelección. Desde ese entonces, ninguna de nuestras constituciones llevó adelante el proceso de reelección. El único momento es la puesta en marcha de la Constitución de Menta, reelegirse en una serie de normas transitorias en la Constitución del 80, en el momento en que se perdió. Entonces, uno observa cómo la Convención no miró en este afán refundacional, en esta superioridad moral, no miró la tradición. ¿Por qué hacia atrás, sus abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, por qué pensaron este país de una manera y no de otra? Entonces yo siento que el sistema ni a la cooperación ni en gobernabilidad, muy simple. En 1970 el presidente Frei Montalva, aquí de la posibilidad de presentación de proyectos de ley de gasto por parte de los efectivamente evitar que eso generara un problema desde el punto de vista fiscal. Hoy día se vuelve a reponer que los parlamentarios presenten proyectos de ley con gasto y al mismo tiempo eso choca finalmente contra el presidente de la República, porque el presidente tiene que elegir si lo apoya o no lo apoya. Tú te imaginas 150 parlamentarios contra un presidente de la República que va a tener a un endeudamiento fiscal y a un desorden político donde los parlamentarios finalmente no tienden a la cooperación con el presidente, sino más bien efectivamente llevar a cabo sus proyectos que aumentan el gasto público. Entonces ahí hay otro ejemplo de mala idea. Por poner otro ejemplo, creo que hay un gran problema en el sistema judicial. Rápidamente te diría que la creación nombra los jueces desde la Corte Suprema hasta los jueces de instancia, digamos, concentra, sino que además es gremialmente puede ser gremial y muy politizada, porque finalmente va a estar electo, por lo tanto vamos a tener miembros del Poder Judicial haciendo campaña al interior del Poder Judicial. Hoy día el nombramiento lo que hace es que combina a los 3 poderes del Estado. Es la Corte Suprema la que genera una quina para nombrada por el presidente, que elige un nombre y ese nombre es propuesto al Senado. Entonces, por lo menos hay un contrapeso. Hoy día hay un problema de independencia judicial brutal en este texto constitucional que, unido a otras normas, podrán ser llevados a audiencias públicas y revisados o controlados por este Consejo de la Justicia cada 5 años. Se les ha juzgado por sus fallos, pero efectivamente los jueces nunca son juzgados por sus fallos, pero finalmente si al Consejo de la Justicia por otra cosa, si lo hacía de partida la dictadura con jueces como Carlos Cerda Fernández, ¿no? No les gustaban los recursos de amparo en la Corte de Apelaciones a favor de la gente que estaba desaparecida, y por otro lado lo sancionaban por temas administrativos. Que si una persona ha sido por un juez de garantía, se le ha aplicado una medida cautelar, y luego en el juicio, en un tribunal oral, no se logra probar que esa persona estuvo en prisión preventiva, vamos a tener que hacer cuando el Consejo para la Justicia analice el comportamiento de los jueces de garantía. ¿Cómo lo va a hacer? Mirando si un juez aplicó caro al Estado, o más bien desincentivando que los jueces apliquen la prisión preventiva. Y luego un borde el tema de este proceso de doble justicia, que además es insólito, porque estas 11 naciones, lo que para mi gusto es muy grave, porque pugna contra la unidad de Chile. Y a mí no me digan que no, porque es evidente. No, el texto diga que es unitario y tú al mismo crees autonomías territoriales indígenas, donde los indígenas tienen autodeterminación. ¿No? Es evidente que lo que estás pugnando es contra la autonomía territorial indígena,
es que ellos pueden determinar cuál es el territorio. Incluso va a haber una comisión especial dispuesta en una anoche. Sí. En un programa de televisión estaba el ex constituyente Eric Chinga, representante de los Diaguitas, y decía, bueno, nuestro territorio hasta cerca del Mapocho. Entonces uno se pregunta, bueno, entonces ¿eso qué significa? Que vamos a establecer una autonomía. Los indígenas tienen otra concepción de la tierra, no es solo el territorio, sino también el territorio marítimo, el borde costero. Entonces la presunción entra en vigencia y gana el apruebo. La gente dice, sí, pero vamos a regular esto después en una reforma. Pero mientras tanto vamos a tener, después cuando tratemos de reformarla, vamos a encontrarnos con un candado. Porque para sacar las autonomías territoriales vamos a tener que tener el previo libre consentimiento de esos pueblos originarios. Entonces va a ser esta autonomía territorial indígena. Entonces la gente tiene que sopesar este tipo de cosas, tiene que sopesarla. Y por otro lado, bien, el tema de la posibilidad que tengan las regiones de contraer deuda. Yo soy de la regionalización, pero cuando las regiones por sí mismas empiezan a contraer deuda, debilitan al país completo. El gobierno federal, el gobierno central tiene que ir en rescate de las provincias. Entonces son elementos que yo creo que hacen muy difícil y además creo que extremadamente difícil, porque va a requerir de 4/7 o de 2/3, y si tienen los 4/7 de un plebiscito posterior, tienen plebiscito posterior, son muy pétreas, tienden a ser muy difíciles de reformar. Entonces creo que son cosas que una autonomía territorial indígena, o cuando por ejemplo tengamos que hacer obras de desarrollo en lugares de autonomías territoriales indígenas, vamos a una carretera para unir, y la verdad, ¿qué va a pasar con los chilenos que forman parte de esta larga explicación que he dado? Interesante. En la encuesta CEP de ayer, si uno la mira, una encuesta que se ha hecho solamente con los pueblos originarios, uno se da cuenta que todo lo que planteó la convención no tiene nada que ver con lo que ellos mismos sienten chileno y se sienten mapuche. Como algo, solo un 12 o 13% como que solo un 12 o 13% se siente único mapuche. Entonces, esto de crear naciones es tremendamente peligroso, y a estas alturas del mundo debiésemos haberlo. Hay siempre conflicto. Y miremoslo, si en cualquier parte del mundo, miren lo que ocurre en Cataluña, miren lo que efectivamente a lo largo de los años tienen tradiciones, que tienen idiomas, que tienen una serie de cosas que efectivamente nosotros nunca nos constituimos de una unión de naciones, nosotros siempre hemos sido una nación criolla, una nación mestiza, y por lo tanto, en primer lugar, y a chilenos en segundo lugar, efectivamente creo que es un error gigantesco, y además creo que es un capricho sin siquiera observar cuál es la realidad de los pueblos originarios, que entiendo que es casi un capricho académico inventado por gente. El mundo indígena con el mundo de los pueblos originarios llega a ser casi gracioso, ¿no? ¿Y cómo lo define gracioso? Cuando uno ve la encuesta CEP de ayer, dice, pero por Dios, o sea, no escucharon a nadie, y así la consulta asistieron, no me acuerdo, 1000 y tantas personas, de 1 millón de personas. Entonces uno dice, bueno, está, como se dice en el campo, mal parido, y cuando las cosas no están bien hechas, está mal pelado el chancho. Excelencia, con excelencia académica, con respaldo, con evidencia, efectivamente tenemos estos problemas. Has dicho, a mí me preocupa mucho esto de las autonomías. Yo soy también un creyente total del regional, participar en el sector público desde Santiago, en el Instituto Nacional de Deporte, uno siente ahí mismo la fuerza de la centralización, y uno sabe que ahí es la descentralización, pero creo que esto no es la forma. Tú tocabas el tema de la autonomía Magallanes, que es cabo nacional, ¿ya? Y resulta que hoy en día, si bien la ley indígena no reconoce, hay descendientes Selknam, y eso lo hemos sabido los magallánicos por 100 años, ¿ya? Porque lamentablemente es otra historia, las razones por qué, pero ahora resulta que la propuesta contra la indígena, pero sí, aquí sí. Y en forma milagrosa, como Lázaro, a surgir algunas personas que se empiezan a declarar como descendientes Selknam.
Entonces, ¿Tú conociste en Villa Uquica, en Puerto William, ¿ya? a la última descendencia? Entonces ahora uno ve ¿Ya? gente que aparece, o sea, además todo esto no está muy bien regulado, vamos a ser indígenas y probablemente tengamos algo de sangre indígena, ¿no? Claro, Porque todos los chilenos la tenemos. ¿Dónde está? Porque todo esto tiene que tener una cierta regulación. Cuando se hace este tema de las indígenas separadas, uno se pregunta, pero ¿cuál es la justicia indígena Selknam? ¿Cuál es? ¿Dónde está? En cuestión, ¿existe una tradición de justicia mapuche? Existen usos y costumbres, los pascuenses también lo han tenido en la relación de existe una justicia, procedimientos de justicia, jueces, que además se adhieran a un derecho humano, porque cuando se instaló la justicia paralela en la Constitución ecuatoriana, lo que vimos en pueblos ecuatorianos personas, entonces tampoco uno como Estado-nación puede aceptar esa vulneración a los derechos humanos, pero uno se pregunta, justicia paralela, donde no hay justicia paralela, porque si tú me dijeras, mira, los mapuches tienen 2000 años de desarrollo de la justicia, nuestro ordenamiento jurídico ha pensado y ha incorporado parte de eso, uno dice, bueno, ok, perfecto, ningún tema, como los romanos, y hubiesen sido muy importantes en la creación sí, del derecho, y uno dice, bueno, ok, sí, sin duda, ¿no? Los aztecas, los mayas, los incas tenían esa justicia, tenían método el pueblo mapuche tampoco ha sido jamás una nación. El término Gualmapu se empezó a usar después de la campaña del desierto en Argentina. Entonces, también es un invento radicalizada, muy cercana a cierta... de gente que conoce poco a los pueblos originarios, nos damos cuenta ahora que hemos tenido que estudiar. Y la verdad es que te das cuenta que están escritos como en un escritorio en Santiago. Nadie se preocupó siquiera de pensar justicia paralelo cuando no existe un sistema de justicia claro, paralelo Selknam, claro. ni Diaguita, ni no existe, sencillamente, ni chango. Claro. Los changos, que son No, otro pueblo que también desapareció, ¿no? Cuya además su territorio no está bien determinado, dónde exactamente estaban. Entonces, indicar, y después van a empezar a reivindicar territorio, y es una constitución que a mí me preocupa por otra cosa. Me parece súper razonable porque el Estado tiene que estar, tú y yo que hemos trabajado en el Estado, tiene que estar en los lugares donde no llegan los privados. Cierto que eso estamos de acuerdo, tenemos que tener un Estado más socialdemócrata en ese sentido, creo yo, más fuerte, pero habla de desarrollo, de ética del trabajo, de innovación, de crecimiento, de sistema de justicia. Además de no sistema de justicia, sin eso es imposible proveer de derechos sociales. Va a tener a quien cobrarle más impuestos, digamos, porque los impuestos finalmente los terminamos pagando la clase media. Los más ricos, que estos se imaginan, no sirvió absolutamente de nada si los súper ricos apretan un botón y tienen su plata en otro lado, no en Chile. Argentina. Claro, Argentina, entonces, ¿qué es lo que hacen los argentinos? Los argentinos no pagan impuestos y finalmente y los países se empobrecen, ¿no? Sí. Entonces, esta es una constitución que no es un salto, uno habría esperado un salto hacia adelante, a cómo plantear temas, que en este texto hay ciertos temas que se plantean, el cambio climático, y habría que, de todas maneras, ponerlo en un nuevo texto, pero uno empieza a dudar sí o no, y yo creo que nos puede llevar a algo peor, nos puede llevar a una frustración más brutal todavía, a un descrédito. La Constitución no va a ser capaz de resolver los problemas. Exactamente. Y eso creo que nos puede llevar a un enfrentamiento, y yo espero que esto se rechace y que podamos construir una Constitución de otra forma. Yo creo que hay un espíritu tanto en la derecha, en la centroizquierda, de hacer los cambios, se compromete y no se compromete,
Pero yo a este gobierno le creo poco, porque este gobierno se da vuelta todos los días en distintos que van a hacer reformas, pero después dicen que no las van a hacer, y así nos vamos en todas las materias, Ahí ¿no? te quería preguntar, llevar a esa pregunta, ¿cuál sería, qué ves tú, qué proyectas en el escenario si gana la prueba? Que ya más o menos lo has visto, vamos a entrar yo creo que en una espiral de tensión que yo no sé dónde incluso puede cambios muy profundos, que hemos hablado de las autonomías indígenas, que si no mucho de esto se refiere a la región de la Araucanía, donde en todas esas cosas hay una alta población mapuche, por ejemplo, indígena. Mayoritariamente la gente es que la última votación de José Antonio Kast es mayoritaria en esas comunas, ¿ya? Entonces, yo la candidatura de José Antonio Kast no va por el apruebo. Y por el otro lado, entonces, ese escenario, ¿qué crees tú en el apruebo, pero en el caso que gane el rechazo? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es continuar con constituyente, nos habla de una nueva convención constitucional. Los procesos constituyentes pueden mecanismos. Creo sí que el mecanismo siempre tiene que tener a la gente por delante, o sea, tenemos que ser los chilenos. ¿Cuál es la manera de continuar con el proceso constituyente? Ahí está el nuevo proyecto de la senadora Rincón, el senador Walker, de Modinosa con Iván Flores, de modificar el artículo 142 de la actual Constitución y decir que se proponga un nuevo... Yo no tengo tal vez la receta de cuál es esa alternativa. Tiendo a pensar sí que hay una en el Congreso Nacional, en gente que conoce de los temas constitucionales. Creo que uno podría partir, y ese fue un error, creo, este proceso constituyente, no de una hoja en blanco, sino de la tradición constitucional actual, que es de este nuevo texto. ¿Y por qué me gusta más partir de la Constitución actual? Porque la Constitución actual básicamente todas sus reformas, como lo decíamos, 78% de la Constitución está completamente aprobada en democracia. La Constitución del 25, la del 25, la del 33 y la del 33, la de 1828. Entonces hay una tradición que creo que uno, obviamente, que se ha aprobado en esta oportunidad, que creo que tiene cosas que son, o sea, copiables, copy-paste para ponerlas muy bien logradas. No, sí, obviamente no todo es descartable, no todo es descartable. No todo es descartable, por cierto que no. Son aquellas que son más delicadas porque son aquellas que pugnan contra la democracia, un Estado liberal de derecho democrático como lo conocemos desde el siglo XVIII en adelante, ¿no? Elementos súper peligrosos cuando están mal regulados, ¿no? Y proceso, quizá buscar otros mecanismos de participación, escuchar más a la gente. Digo, no escuchó ninguna cosa. Yo fui partidario de varias iniciativas populares de ley, probablemente tú, y en 10 minutos eran desechadas por quién era el autor, ¿no? A mí varios convencionales de centro izquierda, quienes como Felipe Arboe, como Agustín Esquella, decían que presentaban proyectos al mundo, a esta mayoría, los independientes no neutrales, la lista del pueblo y todos los independientes que habían, y el Partido Comunista, y que por el hecho, los convencionales de centro derecha, yo he conversado con Ruggiero Cogosi, con Bernardo Fontaine, he conversado con gente de la derecha porque para mí es natural, porque la política es conversar. La verdad es que es una cosa que a ti también te debe impactar, porque nosotros, estando en veredas distintas, muchas veces hemos conversado. A mí me impacta de conversar con el otro. Es que yo me siento con la Marcela Cubillo y soy un traidor, pero ¿cómo voy a ser un traidor si la gracia de la política? Ella me pasó fíjate que me pasó en su oportunidad con la Connie Juve, me pasaron la propuesta constitucional que ella había tiempo de leerla, yo me di el tiempo de leerla, también me pasó su propuesta constitucional en la raíz, la que había tomado. Rescataban expresamente mucho del proyecto Bachelet, pero mucho, y expresamente, esto lo dicen los cabildos, y fíjate que era súper razonable, habían temas en los que yo podía estar en desacuerdo, podíamos mejorarla, y yo sentí una disposición a mejorar,
Pero hay gente con la que me pasa que hablaban de una constitución de la revancha. Las constituciones no son de revancha, las constituciones revanchistas, finalmente que ha tenido todos estos años. Entonces, las constituciones de revancha no sirven, hablábamos al principio. Tiende a elevar a características casi religiosas la política, donde todo tiene que ser puro, limpio, dogmático. Nadie es prístino, nadie es puro, que la política finalmente, como lo decía Maquiavelo, como lo decía Max Weber también, lo ponen en esos términos, ¿no? Para explicarlo, pero efectivamente la política puede ser bien llevada, pero requiere. Otra vez un parlamentario me comentaba, me decía, ¿sabes qué? Los parlamentarios no atraviesan el hemiciclo de uno, para que no atraviesan al frente, para que no los vean sentados al frente. Pero a mí me parece, ¿no? Entonces inventaron este cuento como de la cocina, como si la política es cocina, de la buena, porque obviamente mira, Salvador Allende, con todas las críticas y todas las cosas que uno puede tener, 2 veces electo presidente del Senado con la mayoría de la derecha. Y eso significa que era senador de Magallanes, de ahí saltó a la presidencia. Senador de Magallanes, fue muy amigo del presidente Eduardo Frei, tenían grandes conversaciones y a los principios, a las ideas que tiene, por el contrario, significa cómo tú reconoces la verdad, o el otro reconoce un trozo de verdad, tu verdad, Manuel José, es tan válida como la mía, y como yo también aprendo a hacer respeto, y tú ceder para darme a mí un espacio en mis ideas, y cómo concordamos. Bueno, hay que acordarse que incluso el presidente Boric en la campaña, o antes de la campaña, propio sector, de su propio sector, entonces, y yo creo que el presidente Boric se convirtió en el líder, él se separa de su sector, y va y firma el acuerdo de paz del 15 de noviembre. Yo siento una mezquindad, esta superioridad moral que se le salió del alma, habla al subconsciente, ¿no? De Giorgio Jackson, que tiene que ver mucho como una pureza. Yo la cabeza, yo creo que la caída de la Iglesia Católica, tal vez, con todos los problemas de abuso sexual, de ese liderazgo que fue tan en Chile, quizás fue reemplazado por esta suerte como de neo-inquisición, ¿no? De un presidente que, claro, tiene otras características, más joven en su gobierno, estar todo el día preocupado, le afectan a los chilenos, ¿no? Cuando uno está en el gobierno, no puede estar en eso, no puede perder el tiempo en eso. O sea, uno trabaja demasiado rato, los que nos ha tocado estar ahí, a ti que te tocó, uno trabaja 18 horas diarias y no lo hace por... Al menos, yo lo digo, no por echarme una flor ni nada, pero siempre, a viernes, ¿ya? Más encima, cuando uno termina el horario de oficina a las 7 de la tarde, es cuando la actividad deportiva... Empieza a resolver. Deportiva, ahí donde la gente viene, y los días sábado y domingo, por ejemplo, es donde más actividad deportiva hay. Entonces uno entonces yo encuentro súper injusto cuando se dice los parlamentarios no trabajan. Yo tengo amigos parlamentarios que se desloman, que no de martes a jueves en Valparaíso y viven en otras partes, su familia, y se tienen que quedar allá, y después, entonces, yo creo que hay que empezar a valorar la actividad política. Yo creo también hay parlamentarios flojos, como en todas las pegas. En todas las pegas he tenido gente súper trabajadora y gente súper floja también. Pero es como en todos lados nomás. Pues no es muy distinto una oficina vuelta, está el Canitro, están todos más o menos. Y por algo la representación del happening era lo que era, ¿no? Entonces, política, porque si algo nos ha demostrado este proceso constituyente, que la denostación máxima de la política nos llevó a este populismo el país, sin consultar su tradición. Y eso obviamente nos llevó a un desconectado de la realidad.
desconectado de lo que pasa. Mira lo que hablábamos respecto a la plurinacionalidad nomás. Ya entrando a, como se dice, a la última pregunta o al cierre del programa, te agradezco muchísimo la partida, que en base a tu experiencia desde allá de Santiago, ¿qué le podrías decir tú a la gente de Areco, que son los que más nos escuchan acá? ¿Qué le recomendarías tú para este 4 de septiembre? Rechazar el proyecto, porque creo que es un proyecto que en muchas cosas tiene cosas que son muy perniciosas o muy peligrosas para la separación de poderes, para la democracia liberal, o que quedan completamente desreguladas en materias demasiado importantes. Sistema elementos fundamentales de cualquier democracia. Y el tema de la pluralidad, y que puede ser tomado por grupos radicales, por el radicalismo indígena, que es la minoría, y que siento que nuestros pueblos originarios, los pueblos originarios, no me gusta decir nuestros, porque no son nuestros, son los pueblos originarios, de chilenos también, y se emocionan igual que cualquiera de nosotros. Muchos de nosotros somos hijos de migrantes, probablemente también tenemos sangre indígena. Este es un país de mestizaje, este es un país criollo, es cosa de pensar en los croatas, es cosa de pensar en los españoles, en los franceses, nosotros somos una amalgama de migrantes y chilotes. Una amalgama tanto de afuera como de adentro. Entonces uno dice, naciones, es tan poco de nuestra realidad, tan poco de nuestra idiosincrasia, en que los chilenos, yo he estado mira, como te contaba, en las islas Picton, Nueva y Lennox, en el Ministerio de Obras Públicas me tocó viajar en lugares de Magallanes que son inaccesibles probablemente en las obras del cuerpo militar del trabajo. He estado en Puerto Toro, de todas las comunas de Magallanes, y siempre uno cuando va al Fuerte Bulnes, hay una cosa muy bonita ahí flameando, ¿no? Sí. Y hay que cambiarla cada cierto tiempo, me contaba, se deshilacha entera por el viento. No sé, hay que cambiarla porque se deshilacha. Y he estado por el otro lado, también con el ministerio. Yo conozco Chile completo, conozco, se le he recorrido y trabajo en el Ministerio de Obras Públicas durante 4 años, me hizo moverme por todo el territorio, por conocer todas las diversidades. Y he estado en el hito tripartito, Libia y Chile, al norte de Viviri, o sea, el punto exacto más al norte de Arica, al norte de Chile. Y ahí está la bandera, también la misma que está en Magallanes. La misma, exactamente. Y fíjate que ahí, conversando con las poblaciones aymara, se sienten tan chilenos como conocer en su momento, como los pescadores de Puerto Williams, como los magallánicos, y sentimos orgullo por nuestras raíces, pero también sentimos el orgullo de cantar el himno nacional, de izar la bandera, sin perjuicio de reconocer nuestras diferencias en el territorio. Yo tenía en la oficina de una bandera que me regaló Jorge Flie, te tengo que decir. Me regaló Jorge Flie, tenía una bandera de Magallanes, porque Magallanes siempre ha estado en mi cabeza, y siempre yo estuve muy preocupado del tema. Entonces, siente a reflexionar. Mira, Manuel José, uno puede elegir un mal gobierno, uno puede elegir un mal presidente, entre lo malo y lo bueno, entre lo más o menos, entre lo menos malo, ¿no? Generalmente uno dice, mucha, es por lo que más me gusta, pero no me gusta. Uh-huh. Una constitución no es eso. Una constitución es un texto fundamental. No es, él controla al poder público, nos entrega, y además controla cómo el poder público se controla a sí mismo con los contrapesos de poder. Por lo tanto, una constitución que es para nuestros nietos y nuestros hijos, para el modelo de país que queremos para ellos. Queremos un país moderno. Esta constitución no nos promete eso.
nos promete volver a una lógica donde en la asociatividad público-privada no se valora, donde la palabra Estado aparece 200 y tantas veces, creo que finalmente es una constitución que divide de una manera fundamental. Un tema de dividir como nos está dividiendo hoy día, el nivel de crispación, de enojo, de rabia que hay. De eso. Si una constitución nos uniera, ojalá tú y yo fuéramos a votar el 4 de septiembre por una misma constitución, y entendiendo que una constitución siempre no va a ser capaz de abarcar todos los temas que nos importan a cada uno, que te importan a ti, una visión del mundo. Cierro nomás con el tema de la salud. Cuando volta, si ya el sistema de hoy día funciona, el sistema público de hoy día funciona colapsado, ser la clase media para tener una mejor salud. No solamente le van a retener el porcentaje que paga seguros complementarios para poder acceder, entonces uno se pregunta si esta constitución fue pensada por media chilena, el que quiere mandar a sus hijos al colegio particular porque cree que hay una mejor reforzar, por cierto, nuestra educación pública, que tiene una vocación republicana, pero nos falta mucho de eso. Así que eso, a leer el texto y entender que los derechos sociales pueden ser muy interesantes, pero que falta mirada más de fondo y que podemos construir una mejor constitución para todos. Correcto, Gabriel. Bueno, te agradezco mucho, muy importante, creo que los chilenos que nos van a escuchar lo van a valorar bastante. Estamos muy contentos porque la verdad estas cápsulas, estos programas, así que desde Magallanes, desde la tierra donde no calienta el sol, y bueno, espero encontrarte pronto para que podamos conversar y seguir hablando de la vida. Gracias, Manuel José. Cuando vengas por estas tierras, ven y nos comeremos algo o tomaremos algo conversando, porque me parece lo lógico que conversemos siempre, porque de la conversación salen la capacidad de acordar lo que el país quiere, lo que creemos cada uno, y yo creo que es conversar, pero también si empezamos a confiar un poco más en el otro. Exactamente. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a ti. Chao. Suerte. Chao, chao.